Bueno, seguimos trabajando el tema de las parábolas. Hemos estado hablando de las parábolas. Y algo que nosotros tenemos que entender es que la intención de las parábolas es que nosotros podamos saborear lo que es, cómo piensa Dios. Ese es el propósito de las parábolas. Que usted pueda saber cómo es Dios. ¿Cuál es el pensamiento de Dios? ¿Cuál es la intención de Dios? ¿Cómo piensa Dios? ¿Cómo son las cosas allá arriba en el nivel celestial? Esa es la intención de las parábolas. Lo que pasa es que nos las pone de una forma en lenguaje humano, práctica, para que nosotros podamos por lo menos entender. Por eso es que es bien importante que cuando usted lea una parábola, usted la lea precisamente en ese sentido. Dice, algo me está tratando Dios decirme a través de esta historia, acerca de Él y de su reino. ¿Qué es lo que Dios me quiere transmitir a través de esta historia? Con esa expectativa es que nosotros debemos leer las parábolas. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere que yo sepa? En otras palabras, ¿qué es lo que Dios quiere que yo sepa? Y en esa actitud es que yo debo abrir el libro, ¿verdad? Y leer las parábolas. ¿Qué es lo que Dios quiere transmitir? Pues si usted va a Lucas 15, que es lo que vamos a estar trabajando hoy, en Lucas 15 hay tres parábolas. Hay tres parábolas. Tres parábolas que se relacionan la una de la otra. ¿Verdad? Se relacionan la una de la otra. Y algo Jesús quiere transmitirnos a través de esas tres parábolas, que es un mismo tema. O sea, muy rara vez Jesús repetía una parábola detrás de otra. Pero en este caso, Jesús lo trae precisamente porque pues hubo una discusión entre los fariseos y él, ¿verdad?, sobre el pecador y por qué a él se le estaba acusando de que se juntaba con publicanos y pecadores, que comía con ellos, que los frecuentaba, y supuestamente un rabí no podía ni tener contacto con gente así. ¿Por qué? Porque lo tildaban de que se contaminaba, de que, bueno, habían llegado a tal extremo que ni aun la sombra, ¿verdad?, de un publicano podía acercarse a un rabí. O sea, a ese extremo. De hecho, la palabra fariseo, precisamente eso es lo que implica: separados, aislamiento total, supuestamente, entre comillas, santidad. Y ellos habían malinterpretado precisamente el espíritu de la ley, el espíritu de Jehová. Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos estas tres parábolas, tenemos que trabajarlas en conjunto, las tres. Y usted tiene que pensar cuál es la intención entonces de Jesús al hablar, al tratar de que nosotros leamos esas tres parábolas corridas, y obviamente con el contexto que es cuál fue la acusación que recibe de estar relacionándose con publicanos y pecadores. Por lo tanto, ¿qué es lo que Dios a través de Jesús nos quiere hablar a través de estas tres parábolas? ¿Qué es lo que Dios quiere transmitirnos, ¿verdad? Y que en esa actitud es que nosotros tenemos que entonces leerlas, ¿verdad? La primera de las parábolas es la parábola de la oveja perdida. Hay tres parábolas. Está la parábola de la oveja perdida, está la parábola de la dracma perdida y está la parábola del hijo perdido. Los tres están perdidos, ¿verdad? Y hay elementos que se repiten en cada parábola. Vamos a ver elementos que se repiten en cada parábola. Y es interesante que usted las compare las tres y entonces comience a hablar de los elementos que se repiten en cada una de ellas. Y si usted hace su propio bosqueo, su propia comparación, entonces usted se le hace más fácil interpretarla, ¿verdad?
Vamos a ver la primera. La parábola de la oveja perdida. Vamos a empezar por aquí. Vamos a empezar por Ramón, que nos lee el primer versículo y vamos a darle que me lea el primero y el segundo. Capítulo 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Ok. Cuando tú lees esos dos versículos, Ramón, ¿verdad? Para nosotros pues no es nada nuevo. Nos parece algo normal, ¿verdad? Que hay un predicador y se le acerque gente, ¿verdad? Pecadora, y lo vemos a lo más normal. Pero en ese tiempo no era así. En ese tiempo no era así. Era muy raro que a través de un maestro se acercaran publicanos y gente pecadora, mujeres adúlteras, mujeres contaminadas con alguna enfermedad, leprosos, ciegos, endemoniados, cojo. O sea, lo menos que se esperaba era que se le acercara a gente de ese tipo. Y en todo grupo siempre hay gente buena y gente mala. Porque el concepto que tenía, el concepto religioso que ellos habían aprendido, que estaban enseñando, era ¿cuál? Que había que separarse. Distancia y categoría. Y esa era el pensamiento religioso que había precisamente en el pueblo. Fíjense que antes del cautiverio, ¿cuál era el pecado? ¿Cuál era la condición del pueblo antes del cautiverio? ¿Por qué fue que vino el cautiverio? Por malo que... Pero ¿cuál era la condición? ¿Cuál fue la condición antes del cautiverio? ¿Cuál fue realmente el puntillazo? El alejamiento de Dios. Se habían alejado de Dios y se habían contaminado ¿con qué? Con los ídolos, con los dioses ajenos. Ese fue el problema. O sea, en vez de acabar con la gente de Canaán, que Dios se los había dicho, y tienes que acabar con toda esa gente, porque si no acabas con ellos, van a terminar ¿qué? Contaminándote. Y precisamente eso fue lo que pasó. Desobedecieron la orden de Dios, no acabaron con la gente, perdonaron mucha gente, ¿y qué pasó? Terminaron esta gente que contaminándose con los ídolos de Canaán. ¿Y terminaron qué? Terminaron en el paganismo, adorando otros ídolos y haciendo barbaridades. Eso fue antes del cautiverio. Entonces viene el cautiverio, 70 años, ¿verdad? Cautiverio. Salen del cautiverio y comienza ¿qué? Una nueva etapa de reflexión, un nuevo comienzo, bien espiritual. Comienza con Zorobabel, después con Nehemías. Y entonces se levanta un celo religioso que es completamente ¿qué? Al otro extremo. Fíjense que los extremos son malos. Los extremos son malos. El liberalismo extremo es malo porque tú puedes permitir, tú eres vulnerable a todo lo que aparezca. Tú no puedes ser tan liberal tampoco, tú no puedes permitir que el pecado se te meta a ti, ni que se te meta a los tuyos. O sea, uno tiene que tener colindancia, uno tiene que tener barreras, uno tiene que establecer límites. Uno dice, esto no es negociable, porque esto es malo y a Dios no le agrada. Se acabó y no le agrada. Usted no puede ir más allá de lo que Dios dice. Ahora tampoco se puede meter en un nicho y decir, no, espérate, de ahora para abajo todo es malo y yo creo mi propio mundo acá y no me voy a juntar con nadie que me pueda contaminar. Y esa precisamente fue la actitud de esos grupos que se levantaron. Se levantaron luego los fariseos, se levantaron luego los escribas, se levantaron los saduceos, los esenios, se levantaron toda esa gente y crearon un concepto religioso extremadamente celoso, imposible de guardar.
para la gente ordinaria y común, pues mira, eso era imposible. Todos eran pecadores. Los únicos que se salvaban eran ¿quién? Eran los judíos extremistas que guardaban. Entonces eran gente que trataban de sobresalir sobre el pueblo. ¿Ah? Trataban de sobresalir sobre el pueblo. Entonces trataban de establecer una distancia entre la gente común y ellos. Y obviamente, como se veían tan rectos y tan religiosos, oiga, la gente común comenzaba a frustrarse. Porque decían, imposible guardar la ley. Imposible. Entonces, por eso es que este evangelio es tan impactante, porque Jesús trae otra modalidad, otro modo de pensar. Es un pensamiento radical a lo que estaba ocurriendo en la época. Y por eso es que estas parábolas riñen con la forma de pensar de él. Entonces surge el choque entre los religiosos extremos y Jesús. Y lo tildan de liberal. Pero entonces Jesús atrae gente, ¿por qué? Porque en Jesús hay apertura ¿a quién? A esa gente ordinaria que se sienten rechazados, que se sienten aislados de aquellos que habían impuesto una religión imposible de alcanzar, imposible de cumplir. Y entonces comienza la atracción, ¿verdad? Comienza la comezón de oír. Dice, oye, te trae un mensaje distinto. ¿Ah? Hay apertura, hay oportunidad. ¿Ah? Hay posibilidades. Hay esperanza. Hay esperanza. Y entonces se comienza a acercar a esa gente que se sentía rechazada, abandonada. Gente que no creía que había posibilidades alguna. Porque eso era lo que le habían enseñado. Eso era lo que le habían enseñado. Por lo tanto, comienza eso entonces, precisamente con este tipo de parábolas, ¿verdad? Ajá. En estos dos versículos, el otro en el amor y la preocupación de Dios por los pecadores. Exacto. O sea, él va a demostrar ahora cuál es el pensamiento del cielo. Cómo el cielo piensa. ¿Cuál es el deseo del cielo? ¿Cuál es la pasión de Dios? ¿Cuánto Dios se interesa por su criatura? Sí. A Dios no le interesa establecer barreras. No le interesa establecer barreras. Todo lo contrario. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre. Él no está diciendo, si tú que cumpliste con ciertos requisitos abre. No dice, si alguno abre. Él dice, venid a mí los que están cargados y cansados. Afanosos. Gente que se siente, tú sabes, mira, no puedo llegar, no lo puedo alcanzar, se me hace difícil, para mí es imposible. Pues esos son los que Dios está buscando. Esos son los que Dios está buscando. Por lo tanto, Él va a comenzar a hablar de estas tres parábolas. Entonces, por eso es que entonces aparecen estos dos grupos. Hay dos grupos aquí, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, Ramón? Hay dos grupos. Este grupo, el bando de quién? El bando de los pecadores y publicanos. Entonces el bando de los ¿qué? De los fariseos. Está el religioso y supuestamente el pecador. Esos dos grupos. Hay dos contrastes, ¿verdad? Dos contrastes, ¿no? Y ahí está Jesús en el medio. Y está Jesús con los dos. Está Jesús con los dos. Y Jesús les va a dar una enseñanza a ellos. Porque para el religioso decía, muchachos, ojalá descienda fuego del cielo y los acabe a todos que son pecadores. Esa zahorria que es. Se me parece mucho al pensamiento de esta gente musulmanas extremistas. Dice que hay que acabar con ellos, hay que matarlos, hay que degollarlos. ¿Entiendes? Están estas tres parábolas. Y entonces hay dos grupos. Jesús comienza con dos grupos.
Jesús habla y se le acercan. Vamos, seguimos con el segundo versículo, Juan. El 3 y el 4. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Ok. La primera historia que Jesús va a hablar es sobre qué. Una historia que ellos bien conocen. Porque era un pueblo ganadero. Ellos sabían lo que representaba, ¿verdad? Pues ellos sabían lo que es un pastor y sabían lo que eran ovejas, ¿verdad? Y va a utilizar esa costumbre, ¿verdad? De este pueblo. Y entonces va a hablar de quién? De un pastor. De un pastor. Tiene 100 ovejas. Pero de esas 100 ovejas, una que se pierde. Dice, ese pastor, ¿quién de ustedes no deja las 99 y va al campo abierto y va tras la oveja perdida hasta que la encuentre? Cuando Jesús trae esta historia, ¿habrá alguien que le refute lo que Jesús estaba diciendo? No, porque era una realidad para ellos, ¿Por qué? porque ellos cuidan mucho sus animales. Las ovejas no sabían regresar, una vez perdidas no saben regresar al redil, así que hay que irlas a buscar. La oveja se acuesta. Se acuestan. Una vez perdida se desorienta y lo que hace es que se acuesta y ahí está, es presa para cualquier depredador. Pero ¿por qué el pastor va en busca de esa sola oveja? Porque Buscan peligro. representa una afrenta a perder una de las ovejas de su rebaño. Se busca, Pierde prestigio como pastor. Todos son importantes. buscando aquello que está perdido, lo quiere retraer otra vez a su rebaño. El costo de la oveja era alto. Se pone en lugar de la oveja, piensa que si una de las ovejas fuese yo, pudiera ser también, porque el interés. Así que vean, el 99 no tiene problema, el que tiene problema es una, y una vale como si fueran 100. Fíjense que la mayoría de los pastores pasaban, dormían con las ovejas en el campo. Dormían con las ovejas. Cuando vino la anunciación del ángel, ¿se acuerdan en Lucas capítulo 2? Que vino la anunciación del ángel sobre aquellos pastores. Fue de noche, ¿verdad? Dice que la gloria de Dios iluminó el campo. Estaban de noche, estaban ahí con sus ovejas. O sea, el oveja pasaba básicamente toda su vida al lado, el pastor pasaba toda su vida al lado de las ovejas. Y olía como oveja. Y olía como oveja. Y O sea, ese pastor terminaba estableciendo, desarrollando una relación tal con cada una de esas ovejas que las conocía cada una, sabía quién era, sabía la personalidad de cada una de las ovejas. La amaba. Y las amaba. Eran como si fueran parte de su vida. Oye, cuando yo llegué a Jerusalén y el viaje que hice, le pregunté al guía, porque todos los establos, ninguno tenía puerta, y me dijo, porque el pastor duerme frente a la puerta. Que verdad sea. Él las protege, o sea, él da su vida por esas ovejas, porque ha desarrollado una relación tal con esas ovejas. Y es como ustedes, o sea, ustedes, digo, nosotros no tenemos ovejas, pero muchos de ustedes tienen perros. Y como me decía Israel, tiene un perro, ¿verdad? Y ese perro está, y eso que él no está todo el día en su casa, pero la mejor esposa está en la casa todo el día con ese perro. Sí. Y ella desarrolla una relación con ese perro de tal forma que se convierte en un hijo más. Y más, a veces lo tratan mejor al perro que a uno mismo. Y se pierde el perro y dice, no me vengas. Yo no estoy diciendo eso, ¿verdad? Porque Pero mira que perro. No puede ser. Que la quiere tanto que la va a bañar, y es de esos perros no le gustan bañarse. Y la toma, y ella los trata siempre de bañar. O sea, que llega a establecerse una relación tal que ese animal se convierte en parte de uno. Fíjate si eso es así, que se está utilizando mucho los perros como terapia para personas que están, Exacto, que están solas. que están solas. Y aún para sacarlas de la depresión, Exacto. se utiliza el perro como terapia. Por lo tanto,
no es entonces raro que él le hiciera esa pregunta a los fariseos. ¿Quién de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no va en busca de que se perdió? Él sabía que la respuesta era, todos nosotros vamos a hacerlo. Porque ellos sabían cuál era la vida, cuál era la relación que se desarrollaba, en relación pastor-oveja. Es decir, que entonces sabía porque la amaba. Exacto, era porque la amaba. Había que buscarla. Ahora, fíjense que aquí hay un elemento de riesgo. Hay un elemento de riesgo. Hay que dejar las 99 para ir a buscar aquella que se perdió. O sea, hay un elemento de riesgo. Hay un riesgo que hay que correr. Yo dejo esas 99 y voy a buscar aquella que se me perdió. ¿Por qué? Porque esas 99 no se van a mover a menos que el pastor no... Hay un elemento de riesgo envuelto. Sí, pero a él dice, voy a buscar la que se me perdió. A las 99 están aquí justitas, pero yo quiero buscar la que se me perdió. Hay un elemento de riesgo. Sabe que esas 99 no se van a mover de donde están, porque él va a buscar la que se perdió. Por eso te digo que hay un elemento de riesgo envuelto, ¿entiendes? Además está establecido que Jesús no vino a buscar, vino a buscar a los enfermos, no lo que estaba. Fíjate que precisamente ese elemento de riesgo es el que se está corriendo cuando deja que se le acerque gente pecadora, publicana, mujer adúltera, endemoniado, paralítico. O sea, el elemento de riesgo de que del señalamiento, de lo que puedan decir, este es como ellos. O sea, ese es el riesgo que hay que correr cuando uno quiere buscar a aquella persona que está perdida, que tú dices, para ese no hay remedio alguno. Esa fue la idea de Cristo, venir a esa. Pero ¿cuántos riesgos se corrió Dios para alcanzarnos a nosotros? También así que dio su hijo para que viniera. ¿Cuál fue el riesgo? El hijo crucificado. Se corrió un tremendo riesgo. Exacto. Crucificó a su hijo sin saber cómo el ser humano iba a responder. Exacto. Porque la oveja se iba, él sabía que si le encontraba la oveja se iba a venir voluntariamente con él. Porque la oveja no es un animal que comienza a pelear contigo porque se quiere quedar donde está. Pero acá en los humanos no sucede. Pero Dios se corrió un riesgo mayor. Exacto. Yo no creo eso. Se corrió un riesgo mayor. Yo no creo que riesgo. Dios no se corre el riesgo. Dios sabe lo que va a hacer. Exacto, seguro que sabe lo que va a hacer. Pero él no sabe la respuesta tuya ni la mía. No, él sabe la respuesta de nosotros. No la sabe. La sabe. Dios no sabe cómo tú vas a Dios nos responder. creó a nosotros. Ajá. Si nos creó a nosotros, Él sabe cómo somos nosotros. Bueno, Él te conoce, pero Él no sabe cómo, o sea, Él no sabe cómo tú vas a responder a su llamado, porque hay gente que se pierde. Dios no crea gente para que se pierda, y Dios no crea gente para que se salve. Dice, no, yo voy a crear a José para que José se salve, pero a este lo voy a crear para que se pierda. Dios nos creó a todos para que seamos salvos. Pero no todos toman la decisión. ¿Entiendes? Y Dios se corre el riesgo para que dice, yo voy a dar todo lo que yo pueda para alcanzar a ese ser humano. ¿Entiendes? Pero hay otra cosa, Para que el que responda positivamente reciba mi gracia, ¿entiendes? Cuando la abeja él sale a buscarla y la oveja regresa o se deja coger, pero si la oveja no se deja coger, que siempre está tirando el lazo para... Sí, la oveja es pasiva, la oveja es un animal pasivo que se acuesta y tú la es más, ni camina. Él dice que se le echó en el hombro y caminó con ella, ¿entiendes? ¿Sabes? Pero lo que quiero es que ustedes consideren el elemento de riesgo. Este hombre dejó las 99 y fue en busca de aquella que estaba perdida, ¿verdad? Vamos a seguir. Víctor, Ajá. las ovejas perdidas se quedan inermes y rehusan moverse. Sí. Eso es lo que estábamos diciendo. O sea, que expresa fácil a lobos, a depredadores. Aquí también la oveja no conoce el llamado, sino de su amo. La voz de su amo. Voz de su amo.
también tienen una fragilidad en su extremidad. En su No, la oveja es un animal bien Ajá, vulnerable, bien, bien bien. vulnerable, Ajá. se desorienta, de hecho hasta se deprime porque se acuesta. Cuando se ve perdida se acuesta y se tira y ahí se quedó. ¿Entiendes? Se entrega, se Se entrega. entrega. Vamos al próximo, a las 5 de ¿qué lo tiene ahora, Jaime? Y cuando la encuentra, la pone sobre su sombra gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Ok. La experiencia es que cuando uno pierde algo lo encuentra, está en tensión, pero una vez lo encuentra, ahí vuelve la manifestación de la nueva energía, el gozo, y tratar de celebrar ese evento. Y dice que reúne a sus amigos y hace fiesta. Ahora, dice la Biblia, comparando esto con lo espiritual, que cuando una persona se convierte, es motivo de gozo, y por eso cuando una persona se convierte, se le acerca, se le ora, se alimenta y se le busca ayuda, apoyo, para que se mantenga dentro del Hemos escuchado por ahí que cada vez que se convierte uno hay fiesta en el cielo. Sí, hay fiesta. ¿Eso es lo que dice aquí? Hay fiesta. Fiesta en el cielo. Eso debería Vamos a ser ver una qué- semejanza del pastor con su hermanito de la iglesia. Y todo. O sea, dice, así es que piensa el cielo. Así es que piensa el cielo, así es que actúa el cielo. Por lo tanto, nosotros tenemos que imitar Hay gozo en el cómo actúa el cielo. ¿Verdad? Tenemos que tomarnos todos los riesgos posibles para llegar a aquella persona que está perdida. No debemos establecer barreras. Y cuando lo recuperamos, tiene que haber celebración. Y ahí está en el cielo. Tiene que haber gozo. Yo tengo que sentir gozo cuando una persona viene a los pies de Jesús. O sea, yo debo sentir gozo, porque así que siente el cielo. Se fue de la iglesia, Pero se lo dice- llevó el diablo. Víctor, Tati dice, pues se me fue de la iglesia, eso fue culpa suya, ¿verdad? A veces pensamos así. Es que dice, muchas veces no se el van de la versículo 7, iglesia. mira cómo dice el versículo 7, para cerrar la parábola, dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Es que fácil. O sea, No necesariamente cualquiera que se va de la iglesia se va de Cristo. no. Cuando hablamos de se va de la iglesia, tenemos Por eso que se va al mundo, ¿verdad? Que se regresa al mundo y empieza a caer en pecado y muchas cosas, ¿verdad? ¿Entiendes? Uno de nosotros, de nosotros que fuimos, pues se le perdió la llave. La llave del cuarto. Y que yo le dije, Y estuvo la llave perdida como por 2 días o 3 días, ¿verdad? entonces hasta el último Entonces para entrar al cuarto era un problema porque entonces tenía que tratamos una noche tratamos de entrar al cuarto y no pudimos, porque ni con tarjeta, porque estaba bien pillada la puerta y no había forma de abrirla. Había que esperar que la señora viniera con las llaves, con 20 cosas. Pues la cuestión fue que después de mucho buscar, y él buscó la guagua, buscamos la guagua, buscamos el cuarto, él buscó 20 cosas y no aparecía la llave por ningún lado. Sí. Y la tenía precisamente en un Aquí, pantalón que aquí. se había quitado, Sí, sí. sucio, y la tenía precisamente cuando iban a botar el pantalón, ¿verdad? Eso sí fue. Cuando yo le dije, mira, eso tiene que estar en pieza de tu ropa que te quitaste. No, yo chequeé bien, no está ahí. Yo chequeé pero cuando fuimos a salir, que vamos a botar la ropa. Y le iban a botar, porque Íbamos obviamente a echar salíamos, en esa el ropa césped, estaba... lo echar en el césped, antes de caer en el césped cayó en el piso, cuando fue a echar el pantalón. La llave estaba aquí. Y ese muchacho le cambió el rostro. Suerte que mi ropa era exactamente el size de mí, y yo le di ropa y vi todo como... Ya estuvo usando la ropa de Israel por tal de días porque no podía entrar. Bueno, lo que le quiero decir, o sea, cuando él recupera esa llave, la recupera y se alegró de que la llave apareciera. O sea, es lo que yo le digo, o sea, hay gozo y todos lo celebramos. Sí, Todos celebramos la llave. había que pagar la llave. Había que pagarla, ¿verdad? Pero nos alegramos todos de que la llave había aparecido. O sea, ese es. ¿Por qué yo traigo esto? Lo traigo. Yo sé que aquí ninguno se va del puesto antes de que se haga el llamado. Ninguno de aquí se va cuando el pastor termina de predicar. Ya que ninguno se va de aquí. Ninguno se va porque después se forma un tapón en el parking y tengo que salir primero. Mire, cuando el pastor termina de predicar y se hace el llamado, el cielo está a la expectativa.
Ese es el momento más importante. Mire que si sale el último, que si... Olvídese de eso. Lo importante es si hay alguna vida que responde a la palabra, al llamado de Dios. Participar de esa fiesta. Córrase el riesgo de salir a lo mejor al último. Pero usted se debe quedar calladito ahí en esa silla, clamando a Dios. Señor, permite que esa palabra haya llegado a un corazón. Permite que hoy se levante gente que reciba a Jesucristo. O sea, y cuando usted vea que alguien alza la mano, gócese en el Señor. Y dele gloria a Dios. Porque una persona respondió al llamado. Esa es la forma de pensar de Dios. Víctor, le voy a decir sobre eso. En un momento dado no había diácono para tanta gente que pasó al frente. No había diácono completo por persona. Y yo me paré y fui y oré por la persona. Un día Moisés me hizo de allá. Pone la mano y yo desde allá, por la parte de atrás de la silla, le puse la mano a la persona. Porque no tenemos que ser, para ese Señor tiene que ser un diácono. Mira, puede ser tú, puede ser cualquiera. Lo importante es que tú tengas ese deseo de orar por esa persona. Y que usted siente ese gozo de al lado de esa persona y se identifica con esa persona y ora con esa persona. Eso es sentir como siente el cielo. No puede haber barrera. Eso es sentir como siente el cielo. ¿Hay gozo en el cielo? Pues tiene que haber gozo en mí. Vamos para la segunda parábola. Vamos a ver, el próximo. La parábola de la moneda perdida. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ok. Vamos a ver. Si tú comparas esta parábola con la anterior, ¿qué elementos se repiten? El gozo La búsqueda. Algo que se pierde. Hay algo que se pierde. En la primera parábola fue una oveja. Y en esta parábola fue ¿qué? Un dracma. Fíjense que baja el número. ¿Eran qué? 100 ovejas. Se pierde una. Ahora eran 10 dracmas. Se pierde una. Y tenía 9. Y busca esa. O sea, elemento que se repite, hay algo que se pierde. ¿Cuál es el segundo elemento que se repite? se encuentra. Hay que el gozo. Diligencia. hay una búsqueda. Una búsqueda de diligencia. Hay una búsqueda diligente. Dice aquí claramente, dice, ¿o qué mujer si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara, barre la casa y busca cuidadosamente hasta encontrar? O sea que hay una dedicación completa en la búsqueda de esa dracma que se pierde. Y se busca hasta encontrarla. Hasta encontrarla. No se busca hasta que la encuentra. Igual que el pastor que lo buscó hasta encontrar la oveja. Ahora, la oveja es porque se desarrolla una relación íntima pastor-oveja, pero ahora con el dracma. ¿Qué representa el dracma para esa mujer? Comida, sustento. Vamos a ver. El valor que lo pudo haber costado. Que le falte para algo después. O sea, necesita sanidad. Muchas veces esos dracmas eran parte de la dote que se le daba a ella cuando se casaba. Por lo tanto, esos dracmas representaban que un valor sentimental. Es como si cuando se te pierde a ti el aro de matrimonio, más vale que lo encuentres. Me encontré uno, el hábito, me encontré uno en tu casa. Más vale que lo encuentres. Pero, o sea, es muy importante, especialmente para las mujeres, se les pierde una prenda que ella entiende que es una prenda que representa mucho para ella. Oiga,
es algo extremadamente delicado. Y la buscan, y la buscan, y la buscan, ¿verdad? Y si la encuentran, pues olvídate, se forma una fiesta. ¿Ah? O sea, es un valor sentimental, hay un valor sentimental envuelto. Porque esa dracma había que encontrarla. Y hace que todo lo posible por buscarla. Dice que cuando la encuentra, entonces se repite el elemento de qué? El elemento de la celebración. Porque llama a sus amigas. En este caso, ella llama a quién? Ella llama a sus amigas y vecinas. O sea, todo el vecindario se tiene que enterar, porque todo el vecindario se enteró de que se le había perdido esa drama. ¿Encontraron la llave? Por lo tanto, todo el mundo se tiene que enterar de que la recuperó, que la encontró. Dice, y celebrad conmigo porque he hallado la moneda que perdí. Celebrado encontrar la llave, Ahora, ¿qué Dios te está tratando de transmitir en esta palabra? Primero, una oveja perdida, ¿verdad? Una oveja perdida, ¿verdad? Pero ahora es un dracma. ¿Y el dracma tiene qué? ¿Qué tiene un dracma? ¿Qué tiene estampado? Una imagen. Una imagen. ¿Qué representa el dracma? Que lo dice aquí. Celebrar conmigo. De la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles por un pecador que se arrepiente. ¿Qué similitud hay entre el dracma y el pecador? Porque si uno se pierde, se descompletaron los 10. Si se pierde un ser humano, pues Dios lo siente como si hubiese perdido. ¿Qué similitud hay entre el dracma y el pecador? Pérdida. El dracma tiene una imagen. ¿Qué tiene el pecador? Una imagen ¿La imagen de qué? de Dios. Sí. La imagen de Dios. El pecador tiene la imagen de Dios estampada, la imagen de Dios. Por lo tanto, tú vales mucho para Dios. ¿Ah? En ti está estampada la imagen de Dios. Hay un valor sentimental. Y para ti, para Dios, tú vales mucho para Él. Y va a hacer todo lo posible. ¿Por qué? Porque tú eres de su propiedad. Tú eres de su propiedad. Y Él va a hacer todo lo posible. ¿Por qué? Por recuperarte. No te va a dejar perdido en el piso, lleno de fango. Porque probablemente esa imagen, cuando ella la encontró, esa drama la encontró que sucia, llena de fango en el piso. ¿Qué es lo primero que va a hacer ella? Va a coger y la va a limpiar. Y la va a asegurar junto con las demás. Pues así mismo hace ¿quién? Hace Dios. Ahora hay que limpiarse. Sí, está bien, ahora con el dracma. A limpiarlo. Es que viene José a buscar el dracma de ella. Ponte la vela y la vela uno. Ponte la vela y la vela. ¿Cuánto vale un drama? $1. Ese drama ahí, echarlo ahí. No lo vas a volver a ver más. Echa los dramas ahí, echa los dramas ahí. Yo veo los hermanos. Echa los dramas ahí. Cangrejo ahí. Tiene coco, sí, esto aquí. Esto aquí, esto aquí. Huella ahí dentro de sale. Este cangrejo, esto aquí. Oye, no quería salir, Bueno, por lo tanto, tenemos la estampa de que tenemos la imagen de Cristo. Hemos creado la imagen y semejanza de Dios. Valemos mucho para Él. ¿Okay? Él te limpia y te recupera y te asegura dentro del cofre, de su cofre, ¿verdad? Vamos a la próxima parábola. El hijo perdido.
el hijo perdido. También dijo un hombre, tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le respondió y le repartió los bienes. Ok. Misla. Ahora ya pasamos por la oveja perdida. Eran 100, una se pierde. Dracmas eran 10, una se pierde. Y ahora, hay 2 hijos Pero son 2 hijos. y uno se pierde. De mayor a menor. O sea, esa disminución De en 1%, cantidad va como un 10%, creciendo de que 50%. él como que va enfatizando un poquito más. Que se Ah. impasa por todo por igual. Como que va más o menos, el nivel de importancia va como que aumentando, ¿verdad? 1, 10 y 50. Porque no es lo mismo que se te pierde una oveja. No, 1%. Ah, no es lo mismo que se te pierde un dracma, 10%. pero ahora es 50%. un hijo. 99%. Ahora es un hijo. Uno fue que se perdió una oveja. ¿Ok? De 100, que uno Ahora es un hijo. 1%. De dos que tiene, pierde uno. de 2 que tiene, uno se te pierde. No tienes 10, y tienes 100, tienes 2. Y de 2, 1 se te pierde. O sea que la pérdida es que es mayor. El 50%. ¿Ah? El 50%. Entonces, dice, el menor de ellos le dice a su padre, dame mi parte de la herencia. Entonces él les repartió a sus bienes entre ellos. Ok. ¿Cuál era la práctica? El mayor cogía La la tercera tercera parte. parte para el mayor y una tercera parte. Eran 2/3 partes para el primogénito y una 1/3 parte para los demás. Pero en este caso El menor fue el que cogió. es el menor el que exige que le reparta la herencia en vida, lo cual no era la costumbre. La costumbre era que recibiera la herencia después de muerto, ¿verdad? O sea, que cuando él le exige al padre, le exige, o sea, él está completamente ¿qué? Fuera de sus cabales, ¿verdad? Un muchacho rebelde, con poco senso, pero aún así el padre accede a su petición. Aún así el padre accede a su petición y le cede la parte de su herencia, sabiendo que el muchacho que Se fue. Se fue. Y no está obligado a hacer. ahí está que la misericordia de Dios, ¿verdad? Dios nos da soga La persigue. y a Dios le duele, ¿verdad? Cuando él sabe que dice, bendito, a este muchacho le di talento, le di capacidad y mira, la está usando para... Sí, porque hay gente inteligente, ¿sabes? Pero que usa la inteligencia para hacer cosas que no convienen. Y Dios le da, y nos da bendición, nos da capacidad, nos da talento. Hay gente que yo digo, pero wow, ¿qué es esto? O sea, tiene unas capacidades tremendas y lo usan para... Dice, pero ¿qué pasó con este individuo? O sea, ¿qué tiene en la cabeza? ¿Qué ha pasado con él? O sea, ¿entiendes? Y este padre en su gracia le cede la herencia. Como ese padre le cede la herencia, le da, respeta su qué, su decisión, su libre albedrío. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Le duele porque tuvo que haberle dolido de una forma espectacular a ese padre, que ese hijo, dame lo que me pertenece, que me voy de casa. Oiga, qué dolor, Así hay muchos ambulantes. qué dolor. Es un dolor terrible, ¿verdad? Bueno,
Digo, y además de ser un dolor, me imagino que el vecindario completo, ¿verdad? Pondrá la mira en ese padre y dice, pero ¿qué mucho? Digo, porque hijos así, hijos que desobedecieran al papá, el papá podía mandar hasta matarlo, ¿sabes? En Israel había una ley que si ese muchacho era rebelde, él dice, pues vamos a acabar con él. Que por lo usual es que lo que se espera siempre de un hijo es que el mayor sea el primero que se vaya del hogar y que tome la decisión, y nunca de un menor. Al contrario, los menores siempre dicen, no, yo me quedo aquí si la cosa está buena aquí. O sea, es un asunto completamente contrario a la forma de pensar de la época, ¿verdad? Que sí, no se espera, ¿verdad? Fue algo inesperado. Pero vemos en ese padre un qué, una paciencia, una misericordia, una benevolencia. O sea, si esto es lo que tú quieres, pues toma, esto es lo que yo te doy. Sabiendo que lo que va a pasar. Sabiendo lo que va a pasar. Porque a veces nosotros los padres sabemos lo que les va a pasar a nuestros hijos y aún así sabiendo que nos van a pedir y van a hacer las cosas que nosotros sabemos que van a hacer, se las damos. Ahora, empezamos a orar, ¿verdad? Vamos a seguir. El próximo. Esa es la petición, ¿verdad? ¿Quién le toca ahora? 13. Ajá. A muchos días después, Eso es parte mía. contándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ok. ¿Leíste hasta qué? Hasta el... 13. Ok, sigue leyendo. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ok. Del 13 al 16. ¿Qué vemos ahí? Bueno, ahí viene el desperdicio de lo que recibió, por haber sido tan rebelde en su decisión, en la decisión que hizo. Entonces, al chequear lo que le quedaba, prácticamente no le quedaba gran cosa. No le quedaba nada. Con quien habló con uno que tenía hacienda que se criaba cerdo y lo mandó que lo apacentara a los cerdos. Mira que lo peor que le puede haber pasado a un judío es apacentar cerdos y mucho menos comer de la comida de los cerdos. O sea, eso es un nivel de... ese muchacho llegó hasta el fondo del barril. Y que se consideraban inmundos. O sea, pero ¿qué es lo que nos demuestran estos 4 versículos? La mala mayordomía. Mala administración. Nos demuestra la consecuencia de esa decisión. Exacto, seguro. La consecuencia. O sea, y nos va a llevar a una condición tal que nos va a llevar al nivel más bajo que podemos llegar nosotros. Al fondo del barril. A nivel más bajo. ¿Verdad? Y entonces, ahí hay que, fíjate lo que es la rebeldía. Lo primero que busca el muchacho es que alejarse completamente de quién, de su papá. Me voy lo más lejos posible. Hacer las cosas que no puede hacer delante del padre. Fíjate cómo es la condición de rebelde. Me voy lo más lejos posible de papi o de mami. Eso es lo primero. Lo segundo, lo que dijo Osvaldo, mala administración. Comienza a malgastar porque no sabe usarlo, no valora lo que Dios le ha puesto en sus manos. Mala mayordomía. Mala mayordomía, ¿verdad? Que no lo trabajó. Sí, porque se creía que se lo merecía. No lo trabajó. Comienza a malgastarlo y entra en qué? Termina en la miseria. Lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiel. Termina en la miseria, se queda sin nada.
Ahora, cuando se encuentra sin nada, ¿qué va a hacer? Me tengo que ir de empleado a servirle a otro. O sea, ya tengo que entregar mi voluntad a otro. O sea, me voy a volver, ¿qué? Esclavo de ese dueño que me va a administrar ahora. Fíjate cómo va Bajando. bajando la cosa, ¿verdad? Y siendo esclavo, tengo que llegar al extremo de ¿qué? De probar con mi propia boca lo nauseabundo, lo contaminado. Y muchos de nosotros llegamos a eso. Llegamos a revolcarnos en el fango. Llegamos a revolcarnos en el fango. Y muchos ni nos dábamos en cuenta, porque así pasa. O sea, tú llegas a un momento en que tú no te das cuenta del nivel bajo al que tú has llegado. O sea, para ti, tú crees que estás normal, pero has llegado a un punto donde realmente tú dices, tú no te das cuenta, tú dices, para ti es completamente normal, pero estás en el fondo, estás en el fango puro. Estaba enajenado. Completamente enajenado. A su inmoralidad añade apostasía. Todo. O sea, el nivel hasta donde puede llegar un ser humano, ¿verdad? Cuando se deja llevar por el pecado, por la rebeldía, por todas esas cosas. No tanto, no había ni algarrobas pues, porque eran para los puercos. A los puercos. Y tiene que participar de esa comida. Hay otra cosa aquí. El hijo se va del lado del padre para hacer el pecado, para que el padre no lo vea. Así No, es lo que hace. o sea, termina vacío, desamparado, denigrado, frustrado, El padre fracasado. El padre sabía lo que iba a O pasar. sea, una cosa, o sea, un nivel que él ni pensaba. Pero, obviamente, ahora viene la parte buena. Vamos a ver. 17 dice, y volviendo en sí, quiere decir que estaba enajenado, Ajá. dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ahí viene el arrepentimiento. Ajá. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ok. Vamos primero al hijo. ¿Qué es lo primero que ocurre? Ocurre que obviamente él recapacita, dice, caramba, yo como que metí las patas, porque en la casa de mi padre hasta el jornalero más humilde tiene abundancia de pan y yo aquí estoy pasando hambre. Acepta su La error. primera vez que empezó, por mi que acción. empezó con sensatez. Por mi acción estoy pasando con necesidades que no debo de haber pasado. O sea, ese es un aspecto de volver en sí. Yo me acuerdo que cuando Él recapacita. una de las cosas que me viene a la mente, ¿verdad? Porque como están, nosotros tuvimos la oportunidad de hablarle a un grupo de muchachos de una casa de rehabilitación, muchachos drogadictos, ¿verdad? Y alcohólicos. Y pudimos hablarle del Señor, ¿verdad? El lunes, mientras estábamos allá. Pero una de las cosas que me salió a mí decirle a ellos es, o sea, tú no naciste con un moto en la boca. Tú no naciste con un trago de licor en tu mano. Tú no naciste con un cigarrillo fumando. Tú no naciste así. O sea, cuando tú realmente recapacitas y dices, pero es que yo no nací con este vicio. O sea, yo nací completamente normal. Este vicio yo lo cogí porque yo quise cogerlo, pero este vicio no es parte de mi vida, esto no es innato mío. Fue que en el camino, pues yo me convertí en vicioso, pero eso no salió de mí. Yo decidí meterme en eso. Por lo tanto, si yo decidí meterme en eso, pues yo pues entonces decidí salirme de eso. Exactamente. La decisión está en Porque mí. no nació conmigo. Eso era lo que yo le decía a ellos, ¿no? La decisión es mía. Exacto.
Voluntad. en la decisión propia también, o sea, una experiencia personal mía, o sea, también. O sea, decía, esto no nació con nosotros. O sea, si yo pude decir, esto se tiene que ir de mí porque yo no nací con esto, ¿verdad? Eso es volver en sí. O sea, tú vuelves en sí. Ahora, tú puedes, si tú vuelves en sí, tú puedes decir, bueno, yo volví en sí, esto no nació conmigo, pues entonces quedarme ¿qué? Quedarme neutro, no tomar acción. O sea, estoy mal. Yo sé que esto no vino conmigo, pero no hacen nada. Pero él decidió ¿qué? Hacer algo. Y que entonces, ¿qué es lo próximo que él hace? Una vez él cae en sí, dice, pero ven acá, es que antes no era así. Ponerse en acción. Luego, ¿qué hace? Toma una decisión. Ponerse en acción. Primero toma la decisión. Y arrepentirse e ir donde Dice, el Padre. voy a ir a casa, Reconoce su pecado. reconoce su pecado. ¿Ah? Y eso es lo que dice aquí. Él dice, me levantaré, Diré a mi Padre. iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. O sea, hay una decisión. Se identifica. Dice, voy a hacer esto. Ahora, todavía él vuelve en sí, toma la decisión, medita en ella, pero todavía no ha tomado acción. ¿Sabes? Yo puedo decir, estoy mal, voy a hacer esto, y me quedo ¿qué? Y me quedo neutro y no hago nada. Como decía Noete en la predicación del sábado con los jóvenes, se requiere valor Dar un paso para entonces yo dar el primer paso y comenzar a caminar hacia la casa de mi papá. Esa es la decisión difícil de tomar. Es voluntaria. Cuando Es la acción. Yo puedo decidir algo, pero no accionarlo. Dice, voy allá, pero si no empiezo a caminar hacia aquello, no hago nada. El movimiento de Quiero hacerlo, pero no lo ejecuto. No lo acciono. Si yo sé que hay algo que está malo, que yo sé que está mal, tengo que tomar acción en ese aspecto, pero yo dice, estoy mal, tengo que hacerlo porque yo sé que esta es la voluntad de Dios, pero si yo no acciono y hago y ejecuto, no hago nada. Estoy haciendo nada. Y este muchacho dice, hazme como uno de tus jornaleros, y tomó la decisión y comienza a caminar, y oiga, y no era cerca, se había ido bastante lejos. Y apretó su archivo. No, El chivo no, de hecho, es peor todavía. él no pretendía ser como hijo, él pretendía ser como un jornalero. Sí, porque sabía- Déjame ahora, no en el cuarto que yo tenía, déjame abajo en la casa de los sirvientes afuera, De los peones. de los peones, déjame en la casa de los peones. Se humilla. Yo creo que él pensó, perdona, que amor, quizás el papá no le iba a perdonar. No, lo pensaba. Porque o sea, Sí, no, él si me pensó. vas a hacer como mejor me como una tu jornalero, porque yo no creo que yo tenga perdón tuyo, así que, pero por lo menos Por eso, y era También mejor trabajo de comer un jornalero, jornalero que por lo comer menos sin debe haber que no pensado, comer. bueno, ya yo cogí lo mío, lo gasté, lo malgasté, así que no tengo derecho a nada más que no ser un jornalero. Pero el amor del padre es tan grande Ah, que eso es otra- eso es otra- después de Tú correr sabes con que el papá. eso después. Oye, no, pero que tú dices, en vez de correr con el papá y Es que ahí viene lo otro ahora. dice que el papá vino de lejos, corrió hacia él, dice que el papá esperaba la respuesta de él. Pero vamos a ver ahora el papá, porque eso es lo que nos interesa. Hemos hablado del hijo, pero realmente la parábola no se enfoca en el hijo. Y el papá, El propósito de la parábola es el papá. el papá. Es el papá, ¿verdad? Porque primero fue el pastor de ovejas, después fue la mujer y ahora es el papá, ¿verdad? Fíjate que en cada una, ¿verdad? Vemos un ente humano envuelto. Un ente humano envuelto. Vamos a ver entonces el papá. ¿Qué hace el papá? Dice, mientras estaba muy lejos todavía.
O sea, ¿qué nos deja ver esto? Que estaba pendiente. Que el papá estaba pendiente del De muchacho. que regresara. Amor iba todos los Estaba días. mirando, miraba a lo lejos y dice, yo sé que este va a venir. Todos los días miraba. Lo estoy esperando. ¿Ah? Hay expectativa. Esperanza. Ah, Que va a regresar. hay esperanza. El ser humano, Eso hace Dios por el nosotros. Padre. No por el mundo, ¿verdad? Mira, el pastor corre el riesgo y busca. Que venga. El pastor deja las 99 y busca la que se pierde. La mujer Pero aquí en este caso. aquí en busca el este- drama hasta que lo encuentra. En este caso él se fue, no fue que se le Sí. perdió. La Este oveja- papá La oveja regresó. pero ¿por qué lo fue a buscar? Este papá espera día tras día, mirando a lo lejos, esperando que su hijo regrese. Así hace Dios con nosotros. Espera. Eso lo hace un papá humano. Un papá humano. Ajá. Joel no está aquí. ¿Quién? Joel. No, Joel no está. Dice que cuando el padre lo ve, siente compasión, el papá humano, siente compasión, ¿y qué hace? Corre hacia él. Yo me imagino un padre anciano. No era atleta. Pero así con sus limitaciones comienza a correr a donde está su hijo. La alegría de ver a Dios otra vez. Fíjate que le evita al hijo, ¿ah?, ese momento difícil de acercarse a él, porque iba a ser bien difícil ese enfrentamiento. ¿Ah? El papá en su misericordia le evita esa escena. ¿Ah? Y va en pos de su hijo. Ajá. Yo escuché una vez al pastor José Román que estaba Hablando de hablando sobre esto, diciendo que en esa época era costumbre, si ese hijo se acercaba a la casa, apedrearlo a los vecinos. No lo apedrearlo. Y fíjense cómo él fue a buscarlo. Definitivamente, o sea, por eso te digo que en Deuteronomio hay ley en contra de los hijos rebeldes, los mandaban a apedrear. Esa era la ley. Pero hay algo que también puedo observar por lo que estamos hablando, Ajá. que me viene a la mente, que si estaba teniendo cerdo y estaba haciendo ese tipo de labor, quizás ni se bañaba, estaba asqueroso, apestoso. Estaba sucio. Y Dios, y como nosotros, Apestoso. es como yo a los deambulantes los sábados, no importa que tú estés arrastrado, que estés apestoso. Ay, ¿cómo tú vas a tocar a ese muchacho así como tú estás? Cuando nosotros le ministramos, los abrazamos, los apretamos, porque son parte nuestra y hay que haber un gozo. Como decimos ahorita. Ahora tú dices, y si yo me contamino, o tú no me contaminas. Yo llego a casa y me dice a veces, vete, bañate rápido y quítate la ropa y sale por la parte. No. Si yo estás conmigo, yo te lo digo. Fíjate que los fariseos estaban escuchando a Jesús decir esa parábola. Estaban escuchando. El hijo que fue rebelde, que viene apestoso al garroba, que se juntó con los cerdos, Inmundo. que es declarado inmundo, que derrochó la herencia del papá. Y los fariseos escucharon. Todo eso lo aplica a nosotros. Dice, muchacho, vete, bañate, quédate por no. ¿Qué dice aquí? Dice que lo abrazó, corrió hacia él, lo abrazó, y dice que lo besó fervientemente, o sea, no le dio un beso, lo besó fervientemente. No le importó el olor de carro, el olor a cerdo, a nada. Ese es mi hijo amado que ha regresado. Vamos a celebrar. Y dice más bien que se echó sobre su cuello. Se echó sobre su cuello. Cuando la referencia de echarse sobre el cuello de una persona es que tú te apasiona. Lloraron junto, me imagino. El 21, ¿quién lo tiene? José. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacar deprisa el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzarlo en sus pies, y traer el becerro engordado y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Ok.
banquete. ¿Qué hace el Papa? Primero corre a donde él. Lo abraza, lo besa. Y ahora celebra. Y entonces dice, sácate el buey, el mejor buey. Hacen fiesta ahora. Hoy va a haber fiesta. Báñate, arréglate y ponte la nota. No, Te voy a poner vestido. ahí ni lo mandó a bañar. porque fíjate que- Te voy a poner vestido. Pero ¿Cómo va a ser? El calzado que Ese llevó. vestido era Mira para el orden como... evidenciar que era criatura Era nueva. para algo especial. Sí, es lo que hace que Dios con nosotros, nos viste de nuevo. Dice aquí que dice, trae el vestido largo, el mejor. Mejor vestido de Jesucristo. Y vestido. El mejor. Vístelo. Ponle anillo en la mano. Pero todavía no se bañó. O sea, ya no es él no va a ser jornalero. Ahora va a ser hijo. Como lo era, se lo restituyó. Y pone sandalia en los pies. No tenía sandalia. Se venía descalzo. Venía descalzo. Porque tenía unos callos de madre. Traed el becerro engordado, matadlo, comamos y celebremos. Porque Ahora vamos a considerar las tres parábolas otra vez. Vamos a considerarlas otra vez. Sabía Y aquí él buscarlo. está, él no, el padre El no. padre sale también a buscarlo, espera. Fíjate que estas tres parábolas tienen que un mensaje. Un mensaje. No hay gozo. ¿Qué es la que? La búsqueda de Dios por nosotros. Ese es el mensaje. O sea, desde Génesis. y la misericordia de él. Desde Génesis hasta Apocalipsis, está la búsqueda de Dios hacia su criatura. La pasión de Dios en búsqueda de su criatura perdida. Ese es el mensaje desde Génesis hasta El Apocalipsis. gozo que hay en el cielo cuando Y su él. misericordia manifiesta. La gracia de Dios. ¿Sabes? Fíjate que lo deja hasta el Padre y el Hijo. Y le dejan el pensamiento si eso lo hace un padre humano. Si un pastor deja las 99 y se va tras la que está perdida, una mujer busca el drama que está estampada la propiedad hasta encontrarla, la busca hasta el que la encuentra, y este padre hace lo que sea y restaura a su hijo, le deja. ¿Y qué no hará Dios? Si eso lo hace un padre humano, Que no era el Padre si Celestial. lo hace una mujer humana y lo hace un pastor humano, ¿qué no hará Dios por nosotros? O sea, que se lo deja ahí. O sea, de que la palabra va creciendo y lo último lo deja sin decirlo. Dice, ¿y qué hará Dios con nosotros? O sea, Bueno, en Juan 6:47 dice que a mí viene, yo me echo fuera. bueno, ¿qué iba a A mí decir? me llama la atención el hecho de que cuando dice que saque el mejor vestido y que lo vista, en este, como dijo Isla, que no hubo un proceso de bañarlo, ni de limpiarlo, ni perfumarlo, ni nada de eso. No, tenía que haberlo bañado. No, Tenía que haberlo bañado, porque hubo una pero fiesta, o sea. digamos, sí, claro, pero que digamos que no pasó. Y yo lo que veo en eso es la urgencia que había del padre de restaurar al hijo. No, definitivamente. Y entonces, eso que hacer como restaurado. por ejemplo, hay mucha gente que uno le habla del evangelio y dice, no, pero cuando yo me arregle, yo voy a buscar de Dios. No, Dios lo pone- Es que Dios te Dios quiere le da arreglar todo. así como tú estás. Dios nos Es que viste. tú te- Es ahora, O sea, es ahora. Dios Es nos ahora, viste, exacto, es Dios nos ahora. viste con su justicia. Exacto. Es ahora. O sea, tú eres declarado hijo Como esté. con todos los derechos. Como esté. Con todos los derechos. Con vestido, anillo y sandalia. Mi papá se encontró un hombre en la calle Lo metieron en la charca. vagabundo y lo llevó a mi casa y mi mamá estaba prendida y el papi recuerdo llevó 2 libras de pan y jamonilla y qué sé yo qué, y le dice a mami, ahora vas a abrir el caucho y lo vas a poner en la sala, él se va a quedar con nosotros. Lo metió, lo bañó, lo apuntamos ahí, le dio de comer y al otro día lo despide. Eso es, porque tuve hambre, me recogí, tú fueraste, que se bueno, la cuestión es que después el muchacho venía todos los días a mi casa, esta vez no se quedaba, pero comía con nosotros y papi lo invitó al templo, se convirtió, recuerdo que murió y murió cristiano, convertido. O
O sea, A veces no podemos ir parcial. o sea, en otras palabras, ese es el sentir del cielo. Ese es el perfil del cielo. El sentir del cielo, Dios coge riesgo, toma riesgo. Dios busca hasta encontrar. Dios espera constantemente, espera, hay expectativa en el cielo para que nosotros vengamos al Señor. Y hace lo indecible Eso debemos por hacer nosotros. Y cuando tú regresas te viste con vestiduras nuevas, te viste... Pero Ya es fiesta en el cielo. esa es la forma en que yo tengo que pensar. Esa forma en que yo Así tengo que que debo pensar. actuar. Así que yo tengo que de esa forma que yo tengo que actuar en mi vida. Si te buscas Sofonías 3:17. Buscas Sofonías 3:17. Aquí está. ¿Qué dice Sofonías 3:17? Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cántico. Vuelve y léelo con más suavidad Ok, y con la gracia del Señor. ok. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él te salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Aleluya. ¿Qué dice Isaías 62:5? 62:5, ¿qué dice? Vamos a ver. Ese es el texto. Aquí está. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Vuelve y repítelo otra vez. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Así como el gozo de la esposa con la esposa, así se gozará el Dios tuyo contigo. Ese es Dios. El gozo en Dios. Ese es el gozo de Dios. Ese es el gozo de Dios. Y si Dios se goza por un pecador que se arrepiente, pues cuánto más nosotros no nos debemos gozar por un pecador que se arrepiente. ¿Entiendes? Eso es así. Eso es así. Eso es la parábola, papá. Eso es lo que nos quiere decir la parábola a nosotros. Eso es lo que nos quiere decir la parábola a nosotros. Pensar como Dios piensa. ¿Sabes que a veces nosotros nos imponemos barreras? A veces nos ponemos barreras y empezamos a seleccionar este sí, este no. Dios no pone barreras, Dios no pone barreras. A veces no corremos, a veces no queremos correr bien. Queremos correr bien. A lo mejor nos buscamos incesantemente. A veces no nos queremos ensuciar. Actuamos como fariseos a veces. Pero Dios no. Dios no. Dios no. A veces te le falta un poquito para ponerle vestido. No le pongas vestido todavía porque lo falta un poquito más. O sea, a veces creemos que el vestido es de acuerdo a cómo es la persona. Dios se le pone enseguida. La sandalia se le pone el anillo. Se no tiene que llenar unos requisitos para ponerle vestido, ni ponerle sandalia, ni ponerle anillo. No tiene. Los requisitos ya los pagó Jesús en la cruz del Calvario. A veces nosotros queremos vestirlo poco a poco. A veces nosotros queremos vestirlo poco a poco. O sea, ahora tú te mereces que te pongas el anillo. Y después de unos añitos, pues a lo mejor te pueden poner la sandalia. No, después que te bautice. Ah, sí, después que te bautices. A eso es que yo me refería O ahorita. sea, hermano. mire, nosotros a veces establecemos como que lo queremos pasar por una escuelita. Sí, exacto. Dios no es así. Amén. Dios no es así. Dios no es así. O sea, ese es así que piensa Dios, y como piensa Dios tenemos que pensar nosotros. Aleluya. Tan simple como eso. Yo imagino los fariseos ahí escuchando eso. Yo me los imagino escuchando eso. Para que no tengan excusa. Para que no tengan excusa. Sí, pero a veces nosotros nos convertimos en fariseos, ¿sabes? O sea, a veces nosotros nos convertimos en fariseos y de eso nos tenemos que cuidar. Y de eso nos tenemos que cuidar. Porque no queremos ser como los hermanos, como el hermano mayor.
Siempre. No quiero ser como el hermano mayor. No, porque se recriminó la ¿Ok? Que me enojo cuando el papá. Por eso se recriminó la acción del padre. Que me enojo con la acción del padre. Estaba mirando los chavos. Sí. Me viene No, otra vez a lo con- mejor no, a lo mejor estaba mirando con los chavos, No, no le daba cero. él tenía razón, en lo secular él tenía razón. En lo secular. En lo Sí. secular. Pero el padre. Pero en el amor no había nada. Vamos, Vamos. amores. Cuando vinieron, Pones tú cuando allí. vino la otra oveja, las ovejas no. ¿Cómo le dieron el aire? El hombre siempre pasa. El hombre celoso. La noche no se va a perder con esos colores. La noche refleja. Porque cuando termine puede pasar por el vagón donde están las damas, porque hay de picar. Gracias. Vamos para allá, vamos rápido. Vamos a ir seguido. Estamos comiendo el gasón. No se quedó. No quiso ir. Esta es la parábola que se hizo, Y ahí está el se hizo papá. realidad ahí. Nos recibieron. Bueno, ahora es el momento de ¿Y qué hay para? traer alguna acción de gracia. Puede ser una acción de gracia. Obviamente hay que dar gracias por la labor que ustedes realizaron en Nicaragua. Sí. Obviamente, por lo que ustedes cuentan, esto fue de mucha gracia y de mucha bendición. Y son tantas y tantas las cosas que el Señor nos da a nosotros que a veces somos hasta malagradecidos, no nos acordamos de diariamente darle gracias a nuestro Señor por todo lo que nos da. Nos quejamos mucho, a veces nos quejamos mucho. Qué malo está Puerto Rico, que siento lo otro, que está malamente. Dios nos da muchas cosas a nosotros, nos da gracias y bendición. La gente son felices con lo poco que tienen. Exacto. Yo voy la semana que viene para ver mi negrita allá. Y pues, darle gracias al Señor porque me hicieron un CT y el doctor me encontró que apenas es rastro de no de lo que yo tenía en el pulmón. Qué bueno. Lo que hay es simplemente, pues, de acuerdo a Cicatriz. la edad. No, pero eso ya. Eso no tiene operación de 50 años para operar. Vos te puedes tirar, Te mandamos para Colombia enseguida para que te pongas jovencito allá. Ole. Alguna. O sea que hay una acción de gracia también, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Sí, ¿Qué ahora más? por la actividad de mañana. La actividad. Porque la actividad de mañana es muy importante. Traten de ir, ¿verdad? Porque es bueno que compartan. Claro, Es bueno que compartan. Es bueno que compartan con los demás y no nos aislemos. Y acuérdense que allí, bien importante, nosotros no somos los únicos que vamos a estar allí. Allí ese parque lo usa mucha gente de muchos lugares. Y primero que tenemos que dar testimonio, ¿verdad? Que se nos note que somos cristianos. De que somos cristianos. Y mire, si usted le tiene que hablar a alguien de alguna forma, compórtese como un cristiano. ¿Verdad? Y si le puede hablar del Señor, Si hable. eres cristiano, que se note. Yo traje tratados para el que quiera tratado y unos libritos para repartirlos ahí en el parque. Exacto. Eso es bien importante. Literatura. Hay que aprovechar todas las oportunidades. Sí, sí. Hay que aprovechar todas las oportunidades porque mira lo que acaba de pasar allí en esta masacre, ¿verdad? Y yo escuchando, eso pasó el mismo día que llegamos nosotros. Nosotros no sabíamos nada, cuando llegamos no nos enteramos. Pero hay un relato del muchacho que me trae mucho la atención. Y es que cuando lo tiran al piso allá en el río, algo le dice al muchacho que se levantara. Se levántate y camina. Y eso es un mensaje. Se levántate y camina. Así como estés golpeado, levántate y camina. Apuñalado. Y 40 pies de caída. 40 pies. Que no cayó de cabeza. Te tiraron a matar. Sí, ¿no? Dice, levántate y camina. Hoy dice el periódico que ellos tenían otra arma que estaba cargada. Sin una Y no la encontraron en el momento. Entonces el arma que estaban usando martilló 2 veces y se le acabaron las balas. Por eso fue que lo cuchillaron o lo tiraron. Si no lo hubieran matado también. Una metralleta era Sí. Pero no hay que darle gracias. Hay que darle gracias a Dios por ese muchacho, ¿verdad? ¿Alguna otra petición que quiera traer?
Sí, la nieta por la que estábamos pidiendo sanación de una vecina, ya salió del hospital. Amén, aleluya. Estuvo como 3 meses, una condición de un tumorcito en una rodilla. Ya salió. Entonces vamos a pedirle que básicamente son motivos de gracia, ¿verdad? Toda acción de gracia, ¿verdad? Pues entonces vamos a pedirle a Israel que sea. Dar gracias por todo lo que nos está el Señor proveyendo. Proyecto allá en Bayamón. Y quería, ya que está en el tema de la masacre de Guaynabo, orar por el país, ¿verdad? Y por la falta de tolerancia que hay en el país y la paciencia. Y esta situación pues ha tocado a todo el mundo en Puerto Rico y yo sé que mucha gente está creando conciencia en cómo está la situación y pues que la gente pues sea más movida a buscar del Señor. ¿Sabes? Que haya, en este tiempo yo me he parado en el supermercado y le decía así abiertamente a la gente está deseosa de celebrar el Thanksgiving, pero no saben por qué es que están celebrando. Ahí que estamos nosotros. El día del pavo. Sí, y entonces la gente quiere las Navidades, pero no saben cuál es el motivo de la Navidad. ¿Cuál es el cumpleaños que hay que celebrar? ¿Entiendes? Entonces, ¿sabes? No estamos dejando un legado, no estamos tampoco educando a nuestra nueva generación de decirle, mira, la razón de la Navidad es Jesucristo, el nacimiento de Él, que vino por nosotros. Exacto. ¿Entiendes? A dar su vida. Y todas esas son cosas que hay que empezar a decirlas porque la gente está enfocada en lo material, en los juguetes, en los regalos, en la fiesta, dime, vamos a salir para aquí y para allá, pero nada de buscar de Dios. Hay que orar por eso. Amado Dios, Padre Celestial, gracias porque tú has estado con nosotros en el transcurso de este día y este es el que tú has hecho y nos gozaremos en la misma hora de la noche, Señor, te seguimos dando gracias y te pedimos y nos concentramos a una para darte gracias, Señor, anticipadamente. Sabemos que mañana el triunfo será tuyo en esa actividad donde nos vamos a reunir y participar todos, que las almas que escuchen, Señor, que participen, que tú guardes de accidentes, Padre Celestial, y que tu palabra ahí pueda ser manifestada en medio de aquellos que nos rodean y que podamos ser valientes para poder compartir y dar testimonio de ti donde quiera que nos paremos en aquel lugar. Te pedimos, Padre Celestial, por la iglesia allá en Nicaragua, que siga hacia adelante, bendice al pastor, provéele, Señor, todo lo que a ellos le hace falta para seguir tu obra y que tu obra todo sea para bien de ellos, Señor, y que el crecimiento de aquella obra sea de bendición para toda aquella comunidad. Bendice a Nicaragua, bendice a las naciones todas, Padre Celestial, porque todo lo que hay en este mundo es tuyo, Dios. Pero sobre todo nosotros como tus hijos queremos tener esa imagen tuya revelada a través de Jesús nuestro Salvador. Gracias, Señor, por la experiencia de Misna, esperando, Señor, que tú le sigas dando la salud y que el viaje que él va a hacer sea de bendición junto con sus seres queridos, Padre Celestial, que compartir su estadía sea de bendición y de una unidad en el Espíritu, Padre Celestial, y que pueda compartir tu palabra con su familia. Bendice a los que no pudieron estar con nosotros en esta noche, cuida de ellos donde quiera que se encuentren, Señor, y que la experiencia de esta noche, Señor, en este lugar, a través de las diferentes actividades, cada persona sea bendecida por ti. Queremos dar descanso de la noche, Señor, esperando que tú estés con nosotros, Dios, y que conteste cada petición que aquí ha sido manifestada, y las que están aún también en nuestro corazón, que no han sido declaradas, tú las conoces todas. Gracias por la clase de hoy, gracias por Víctor, Padre Celestial, que siempre se prepara. Ayúdanos a vencer y a estar participando siempre de tu experiencia en Cristo Jesús. Amén. Nosotros vamos de aquí, pero no de tu presencia, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria. Amén. Gloria. Que vayan allá, que ya nos invitaron, así que llévense el pan para allá, lleven el pan para allá. Robert, ¿qué esto? Ay, sí, llévenselo para allá. Hasta la